Sesión del Seminario Latinoamericano de Colaboración sobre el Enfoque Ontosemiótico. En esta ocasión nos acompaña como conferencista el doctor Víctor Larios Osorio, quien es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro y ha centrado su interés en estudiar la problemática del aprendizaje de las matemáticas, particularmente en el caso de la formación de ingenieros, de la enseñanza mediada por tecnología digital y de la formación de profesores de matemáticas. Esta orientación le ha permitido ser profesor invitado en instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica de México y en la Universidad de Medellín de Colombia, además de colaborar en otras instituciones de nivel superior. También ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales, siendo invitado a impartir cursos, conferencias y seminarios en varias ocasiones. Su participación en proyectos de investigación y de desarrollo le ha permitido publicar sus resultados en eventos, revistas, libros en México, Latinoamérica y Europa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y ha colaborado como evaluador para proyectos de investigación y de propuestas académicas en dicho consejo, en varias instituciones, en revistas, eventos académicos y en comités editoriales de diversas revistas. Asimismo, es editor responsable de la revista PADI WAC, dedicada a la didáctica de las matemáticas y de las ciencias experimentales. La conferencia que comparte hoy con nosotros el doctor Víctor Larios se titula Dualidad, investigación, docencia en un proyecto sobre significados de la derivada parcial. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Víctor Larios. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Luis, a la Lupita y a Luis por la invitación y muchas gracias por la presencia de todos ustedes, porque, bueno, buena parte de nuestro interés es compartir lo que vamos haciendo para tratar de mejorar. A mí me ha pasado, yo creo que a muchos de ustedes también, que ocurre algo parecido a yo le llamo como que les llaman profesionistas quemados, yo le llamo a veces docente quemado, que es una frustración de que cada vez que doy un curso los alumnos me preguntan lo mismo, tienen los mismos problemas más o menos para aprender, y uno se queda con la sensación de que, bueno, eso lo dije el curso anterior, ¿por qué no se acuerdan? Es que en realidad ellos son otros y yo soy el mismo, pero cada vez voy aprendiendo más y ellos se están aprendiendo. Y esa necesidad, ese tipo de situaciones son de las que me llaman la atención para abordar trabajos de este estilo y me gustan comunidades también de este tipo. Entonces voy a compartir la pantalla. Les pido una disculpa, de repente estoy tosiendo ya por una cuestión de salud. Al parecer no es tan grave como de otros, afortunadamente, pero ay, pues mi garganta no está funcionando como quisiera. Pero bueno, soy de la Universidad Autónoma de Querétaro, ya lo dijo Lupita. Bueno, es que ella es la doctora Lugo, pero bueno, es para decirlo bien. La Universidad de Querétaro está en el centro del país, en México, estamos como a 200 kilómetros de la capital. Y ahí yo me he dedicado en los últimos años, ahora sí que es por una necesidad institucional, a dar clases en formación de profesores, digo de ingenieros. Una parte muy interesante para mí es formación de profesores. Tenemos dos maestrías ahí en la Universidad de Querétaro, pero digámoslo así, en buena medida llegó el momento en que le pensé también de que, bueno, yo tengo alumnos de ingeniería, tengo que pensar en cómo enseñar a los alumnos de ingeniería, pero por otro lado, pues cómo aprenden. Y esa es la parte de la plática de la dualidad de investigación y docencia. Nos dicen que los investigadores viven o vivimos en una nube y los profesores de a pie, pues son los que están ahí peleándose todos los días con los alumnos. Entonces valdría
pena vincular esas dos partes porque esos dos aspectos. Este proyecto es un proyecto que va en esa orientación y es con formación de ingenieros. En términos generales, en Querétaro concebimos que el ingeniero estudia cálculo para que le sirva como una base para su desarrollo escolar previo. De repente a mí me llama la atención en términos históricos qué hacían los ingenieros en su formación antes de que se inventara el cálculo. Resulta que no había ingenieros, les llamaban los jefes de construcción. Y toda esa dinámica de todos los tipos de ingenierías que hay actualmente no había, no existía, eran más bien un oficio. Con la introducción del cálculo en el estudio de la física y los cambios, bueno, se le da la base matemática a mucha parte de su formación para un desempeño laboral, ¿sí? De tal suerte que el cálculo se convierte en un medio para poder estudiar qué ocurre en la naturaleza, en la industria, fenómenos, etcétera. Y el gran detalle es que, bueno, en educación media, en México sería hasta el bachillerato, en otros lados es educación media, secundaria. A veces los alumnos abordan el cálculo, pero el cálculo de una variable resulta muy limitante para el trabajo de un ingeniero. Y de hecho, algo que platicábamos ahorita sobre la cuestión esta de, de la pandemia, mucha de la información que se nos proporciona es en términos de funciones de varias variables. Y siempre brinca la idea de, bueno, ¿y cómo representamos, cómo interpretamos esa información? Pero bueno, este proyecto está orientado en la formación de ingenieros y entonces es, por un lado, esta parte más o menos me la paso rápido, determinar la orientación de la carrera. No nos interesa una visión matemática en sí, sino una visión no física, más bien una visión física, perdón. Ahí tienen en pantalla un estudiante de matemáticas, se fija en una visión no física y se parece de hecho mucho a los libros que tenemos disponibles. Y el estudiante de ingeniería se orienta a una visión física, muy vinculada con el movimiento. Eso tiene sus ventajas, sus desventajas, esto que tengo en la pantalla, pero bueno, eso da pie a mucha discusión. De hecho, hay ingenierías que el movimiento les resultan un poco complicadas, como la ingeniería industrial, la de manufactura. Y esto es porque tenemos que considerar, bueno, los aspectos históricos, el pasado, el aspecto pasado, me estoy refiriendo al pasado de la humanidad y el aspecto cognitivo al pasado del alumno. Ahí es donde entra, les digo, mi frustración que les comentaba hace rato, de que yo estoy aprendiendo cada curso, cada vez que doy el curso aprendo cosas, me fijo, reflexiono sobre lo que enseño, pero mis alumnos, no sé por qué no aprendieron lo del semestre pasado. No hablo de su aprendizaje de ellos, es de que me lo vuelven a preguntar lo mismo. Entonces yo tengo que considerar, pues, qué es lo que ellos estuvieron viendo y empiezan a aparecer fenómenos en el presente, en el proceso educativo actual, ¿sí? Que a mí me toca y trabajarlo para su desarrollo profesional futuro. Bueno, como ustedes ya saben, en los cursos de cálculo hay tres objetos principalmente, grandes, objetos matemáticos. El de la derivada, el de la integral y el del límite. Curiosamente también, digo, históricamente se desarrolló en ese orden. Primero la integral, luego, bueno, la idea de la integral, la idea de la derivada y finalmente la idea del límite. Pero en la escuela lo hacemos al revés. Primero enseñamos límites, luego enseñamos derivadas y luego enseñamos integrales. Eso tiene un conflicto, provoca un conflicto cognitivo porque los alumnos básicamente les pedimos que ellos aprendan mucho más rápido de lo que aprendió la humanidad en hacer algo. En medio año, bueno, en el caso de nosotros, los cálculo diferencial, integral
y de varias variables lo vemos en año y medio, pero les estamos pidiendo que lo que la humanidad desarrolló en unos 5,000 años, ellos lo aprendan en año y medio y no se equivoquen además. Yo pienso que se van a equivocar. El problema es, bueno, dónde se equivocan o identificar qué es lo que, bueno, más fácil. Plantear un propósito, plantear un proyecto que en realidad ha sido un proyecto que hemos trabajado con una compañera de la facultad y que me interesa seguirlo construyendo por una cuestión tanto personal de curiosidad. De repente me ven rara la gente porque les digo es que son geniales los alumnos, contestan cosas rarísimas. Y ahí es donde uno puede ver así de que, ay, qué bonito, ¿no? O sea, la mente humana desarrolla herramientas que son complicadas y luego le pide a otros que las entiendan. Está genial. Pero bueno, en este caso, y como mi interés institucional es que soy profesor del curso que ve derivadas parciales, bueno, necesito plantear un proyecto o me interesa plantear un proyecto que en términos generales identifica dificultades de los alumnos sobre la derivada parcial, a partir de los que ya saben o los significados que ya tienen construidos, que yo puedo ver a través de sus prácticas matemáticas. Eso me permitiría, en teoría, y en la práctica ese es el gran problema, diseñar actividades didácticas que consideren estos significados previos, las condiciones ambientales, el saber matemático, etcétera, con la idea de estudiar la derivada parcial. Esto, de paso, diseñamos instrumentos de evaluación que ayuden al profesor y hacer posibles o proponer cambios curriculares. Ya el último paso de proponer cambios curriculares ya es un poquito más complicado, incluye un trabajo colaborativo aquí en la facultad, pero en parte este diseño de actividades y de instrumentos de evaluación se vislumbra a futuro como una posibilidad de plantear cosas de tipo libros de texto u otros materiales de texto que permitan decir, bueno, cambio curricularmente la situación, entonces tengo materiales para ese cambio en el grupo de profesores. Esto que estoy diciendo de diseñar y proponer viene de la investigación, de cómo los alumnos trabajan, participan, etcétera. Entonces, básicamente el proyecto es un proyecto, como es algo que no está, digámoslo así, formal en este momento, sino que vamos con, algunos de ustedes lo deben de saber en sus instituciones, vamos con convocatorias de pedacitos. Lo más cercano en términos de metodología se podría plantear como investigación basada en diseño, pero iniciamos desde hace varios semestres con un diagnóstico. Se les pidió a los alumnos que al inicio del curso contestaran un diagnóstico sobre la derivada, así, la definición de derivada. Entonces, dice ahí versión inicial porque era una cosa abierta, eran preguntas abiertas. La idea ahorita es cambiar un poco hacia a otra parte. Luego, diseñar actividades de enseñanza. Inicialmente estamos hablando de la derivada parcial, pero nuestro curso también incluye integrales múltiples. Entonces, en algún momento tendremos que hacer el ciclo de brincar también actividades de la integral múltiple y luego, cuando digo ciclo, más bien me refiero a que a través de los resultados de esas actividades de enseñanza y aprovechando, bueno, antes de eso, perdón, me brinqué el script, el guión. Vamos a trabajar un diagnóstico versión rápida, porque sinceramente estar calificando, revisando, analizando diagnósticos con respuestas abiertas es muy latoso. Entonces, el diagnóstico con respuestas abiertas ahora nos está permitiendo hacer un diagnóstico sobre los significados de la derivada previo al inicio del curso, que se acoten a ciertos parámetros nada más. O sea,
trabajar una especie de prueba estandarizada, pero con orientación que viene del diagnóstico, y así trabajar a algo mucho más rápido. Ese diagnóstico, tengo que decirlo, se fija en las configuraciones epistémicas. El seminario es del enfoque ontosemiótico, entonces me evité hablar del enfoque ontosemiótico porque más o menos todos nos lo sabemos. A mí me gusta por muchas razones, hago la aclaración. Una es la versatilidad que tiene y otra es la cantidad de herramientas teóricas y metodológicas que posee. Dentro de la versatilidad es el asunto de que considera el contexto sociocultural o incluso académico de los alumnos. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo el diagnóstico, busco las configuraciones epistémicas, que son algunas de las herramientas que me proporciona el LEOS, de los alumnos para ver, por un lado, algo que se le llama significados parciales de la derivada, y por otro lado, las configuraciones cognitivas de los alumnos cuando ellos me están contestando las respuestas, no, las preguntas del diagnóstico. ¿Sí? Las actividades de enseñanza están diseñadas considerando configuraciones epistémicas del concepto de la derivada y en una variable y en varias variables, considerando las respuestas que me dieron los alumnos en ese diagnóstico inicial y considerando, enlazándolos con los criterios de idoneidad que se plantean, que proporciona el LEOS. Con eso puedo cerrar el bucle para que si tengo actividades de enseñanza me va a dar resultados que yo puedo ir recopilando. De hecho, en el último año, aprovechando que vivimos, bueno, eso lo mencionaría ahorita, hemos recuperado, hemos retenido información para una posible rediseño. Y el diagnóstico finalmente tomando la versión inicial, que eran preguntas abiertas, significados parciales que ya se trabajaron, etcétera, podemos ver las configuraciones cognitivas de los alumnos de manera rápida. Esto es hasta cierto punto criticable, pero consideramos que el diagnóstico versión rápida es la que nos permitiría saber en cuestión de un par de días cuáles son los significados que traen los alumnos, que son geniales, y no tardarnos un mes en estar revisando, aparte de nuestro trabajo docente. Finalmente, yo hago el doble papel. Trato de ser investigador en la universidad y trato de ser profesor de manera decente también en la universidad. Yo creo que es algo que nos pasa a muchos de nosotros, pero bueno. Para los significados parciales que nos sirvieron para plantear el diagnóstico, consideramos el trabajo de, bueno, algunos de nuestros compañeros que están presentes, bueno, alguno, porque en este caso es nada más Luis, el doctor Luis Pino, pero en un trabajo que él hizo con el doctor Juan Díaz Godino y con Vicent Font, se plantearon 9 configuraciones epistémicas en general durante la historia de la derivada. A mí me hubiera gustado que después de eso vinieran las configuraciones asociadas a derivadas de varias variables, derivadas de funciones de varias variables. Pero se acaba ahí cuando se plantea la derivada como límite, en la parte superior de la pantalla. Entonces, tenemos de hecho que la humanidad ha trabajado la idea de derivada, pues desde muy diferentes enfoques, lo cual es complejo y es lo que, repito, cuando uno trata de ver con los alumnos por qué no entienden algo, es porque a veces están ellos en otro canal, por decirlo de alguna manera. Desde hace como 2000 años se ha tratado de obtener máximos y mínimos, de encontrar tangentes a curvas, se han abordado desde el punto de vista de la geometría, pero básicamente podemos acotar todos esos intentos en 3 grandes grupos. Cuando se trabajan en aspectos de tangentes, cuando se buscan tangentes a curvas,
máximos y mínimos o la variación y la velocidad. De hecho, es muy común que le digamos al alumno que la derivada está vinculada con la velocidad de un objeto que se mueve. Pero si mi alumno no va a trabajar funciones que le modelen movimiento, pues mucho gusto. Él dice, bueno, y entonces, eh, pues entonces te lo aprendes y le seguimos y punto. Así de que ya verás que algún día lo utilizarás. Pero bueno, el gran brinco fue cuando llegan Newton y Leibniz con sus cálculos de diferencias, el cálculo de funciones, de fluxiones, perdón, y finalmente el uso o la aparición de la derivada como límite, que es el caso más generalizado de la derivada. Y que de hecho es tan generalizado que, pues como yo les digo a mis alumnos de cálculo de varias variables, mi curso es lo mismo que ya vieron durante el último año y medio, o sea, hace su primer año de carrera y un año o medio año de bachillerato, es lo mismo. Así que luego les advierto que eso es un chiste, porque como es lo mismo, pues ahora lo van a hacer más y punto. El detalle es que finalmente no es un asunto cualitativo, digo cuantitativo, o sea, antes derivaban una vez, ahora derivan 3 veces, antes integraban una vez, ahora integran 3 veces, no, es cualitativamente es muy diferente el proceso. Pero bueno, eh, para la parte del diagnóstico hemos estado trabajando con 90 estudiantes a este momento y todos han terminado el curso de cálculo diferencial. En mi caso, mis alumnos no pueden haber terminado, no pueden llevar mi curso si no llevaron cálculo diferencial y cálculo integral en la carrera, así en la facultad. Aunque algunos, bueno, sí se brincan esa parte. ¿Cómo le hacen? Bueno, están de oyentes. Pero bueno, a mí me interesa cálculo diferencial. Se les aplicó y se les plantearon 7 tareas, es como se ha estado trabajando. En este momento, como ya lo estamos haciendo cerradas, lo estamos ampliando, pero básicamente esto es lo que nos interesa ver, que nos describan qué significa la derivada en un punto, qué significa la función derivada. Es curioso, a veces consideran que la derivada no es una función. Entonces, cuando uno dice la derivada de una función, no sabe si es un límite, si es una función, si es una curva. Bueno, pero ese es uno de los grandes problemas que de hecho cuando uno se siente a reflexionar encuentra algunos consideraciones que se pueden incluso, analogías que se pueden trabajar en niveles más básicos. Hay una tarea que relaciona la pendiente con la recta tangente, hay una parte que nos representa la parte tabular, ahí está genial algunas cosas. Se trata de que nos decodifiquen, nos proporcionen información a partir del tipo de representación gráfica para que nos digan algo. Curiosamente, en un grupo me dijeron, es que no, usted nos está pidiendo que saquemos información de la gráfica y eso no lo hicimos en el curso de cálculo. Y yo, bueno, ok, pues no los puedo volver a mandar a tomar el curso, pero sí me di cuenta de que, bueno, ellos interpretan un montón de cosas, pues para los investigadores vivimos de eso, de los errores del prójimo. Si lo digo muy en serio, más de uno se enoja, pero es la realidad. Entonces, algunas observaciones descriptivas de esto es esto. Estamos hablando de alumnos de ingeniería, segundo año. Lo principal es que vinculan a la derivada con la recta tangente, más que nada con la pendiente. Pero curiosamente hay gente que la vincula con la recta tangente, con la raya que está pintada en la gráfica. Es decir, si yo les doy la ecuación de la recta tangente, me dicen, esa es la derivada.
Pero si yo les enseño la raya que está pintada, me dicen, no, esa no es la derivada. Entonces me dejan en el limbo así de que, bueno, eso no es. Todo ese tipo de cosas están geniales porque es como lo que está acá. Cuando hablamos de derivada de un punto, aquí, el 60% de mis alumnos dijeron que está asociada con la recta tangente o la pendiente de la recta tangente. Pero cuando se les pide, oye, ahora dime qué onda con la función derivada, ese porcentaje baja a 37%. Hablan mucho sobre la razón de cambio y hablan un poco menos con la noción del límite. Sin embargo, en los libros de texto tradicionales que usamos en la facultad y que se usan en muchas otras facultades, ahí me aventé una idea que no está del todo demostrada, pero por lo menos en mi facultad y en la otra facultad donde se usa eso en la universidad, las definiciones de derivada parcial y derivada de funciones vectoriables está basada en la noción de límite, aunque por ahí traen una idea como que, así de que, mira, esta es la definición, pero te lo explico con un dibujito. El problema es que el dibujo ya no es en 2 dimensiones. ¿Mm? El otro asunto es si se les da información en registros semióticos tabulares y gráficos, los alumnos, una buena proporción de ellos, buscan la manera de encontrar la razón de la regla de correspondencia de la función y manipulan así. No, bueno, esto es lo que viene más abajo. Ya estoy, les digo, cumpliendo cosas así. Lo de arriba dice que prefieren lo gráfico. Lo tabular, pues no. Sin embargo, en la cuestión de formación de ingenieros, resulta que muchas de sus tablas que ellos van a usar en la carrera, en su desarrollo profesional, vienen información tabular. Entonces no saben leer las tablas. Les cuesta trabajo leer las tablas. Pues prefieren las gráficas. Pero las gráficas resulta que ahora estamos hablando de gráficas en 3 dimensiones o en más dimensiones. Y hasta ahora nunca he logrado que uno de ellos grafique en 4 dimensiones. Ni yo lo he logrado y bueno, conozco algunos libros que se aproximan, pero están más bien en el área de topología. Algo que es lo que empecé a decir, algo que hacen es, empiezan a usar funciones prototípicas y buscan reglas de correspondencia para poder trabajar con métodos analíticos. Pero eso hace que se equivoquen porque uno no les da la regla de correspondencia. Entonces, están acostumbrados a ese tipo de trabajo. Creen que una curva que parece parábola es una parábola. Y por ahí hay unos autores, Abre y Abud. Si no hay definición algebraica de una función, bueno, los estudiantes solo usan el y igual a x cuadrada o cosas de ese estilo. Estos son un ejemplo de lo que se les puso. Ellos consideraban que esta curva, más de uno consideró que esta curva era una parábola. Y sí, efectivamente es una parábola. De hecho, ya en la última versión que se aplicó, ya no es parábola. Pero la relación de acá abajo, tabular, en lugar de ver las razones de las diferencias, graficaron y como vieron que estaban alineados los puntos, empezaron a trabajar la expresión algebraica que le corresponde a una función lineal. Y a partir de ahí obtuvieron resultados. Ese tipo de estrategias bueno, resultan así interesantes porque a mí me dicen que los alumnos están anclados con la parte de que la derivada está vinculada con la recta tangente. Les cuesta trabajo leer la parte tabular, aunque es de la que van a necesitar en su desarrollo profesional. Les cuesta trabajo leer la parte gráfica, aunque también es muy recurrida, pero ya en funciones de varias variables es muy compleja. Y aprovechando toda esa información y aprovechando también lo que ocurrió acá con la pandemia que nos mandó a casa,
pues desde hace un año estamos trabajando con el Moodle, la plataforma esta educativa, y con GeoGebra. Y se diseñaron estas 4 actividades de inicio, que son las que estamos analizando para ver, bueno, qué pasó, qué le hacemos cambio y seguirle. O sea, la idea, repito, es esta información de lo descriptivo lo usamos acá como una propuesta para sacar información y hacer un rediseño y simultáneamente seguir ampliando. Como verán, aprovechamos la parte, lo que ya traen sobre la recta tangente y en funciones de 2 variables en el dominio, pues nos metemos con planos tangentes. Luego nos metemos con la parte tabular. Obvio, también hay casos de que no son funciones continuas o no son diferenciables. Y vincular la parte de los significados parciales de la derivada, para llegar al objeto de la derivada direccional, que es uno de los más complejos en esa unidad del curso. Esta es literalmente esta es para llenar la pantalla. Si lo alcanzan a leer, bueno, ya es todo un triunfo, la mera verdad. Es la configuración epistémica y eso es la herramienta de Leos que nos sirve para desmenuzar los elementos que intervienen en la actividad número 1 sobre derivadas parciales y planos tangentes. La idea, entre otras cosas, esto es mucho más práctico, es que yo tengo una representación gráfica, esto lo trabajan con GeoGebra, es un archivo ya construido. Se consideró que si se los dejábamos a ellos construir iba a ser muy complejo, entonces ya el archivo ya está construido y se manipula con deslizadores. El alumno manipula las coordenadas del punto P0 que anda por aquí. Y consideramos que la derivada parcial, bueno, va en una dirección, se toma la traza que corresponde en esa dirección, una de las 2 variables, y eso lo vinculamos con que nos sale esta traza y lo podemos vincular con la razón de cambio entre, que están aquí en la imagen, incremento en Z y en incremento en X en este caso, para vincularlo con la pendiente de la recta tangente. Se hace lo mismo con el caso de la otra variable y se les pide que estén investigando, jugando, contesten preguntas para tratar de hacer ese vínculo. Ellos ya llevaron a este momento, ya llevaron la parte de funciones vectoriales, entonces se supone que pueden trabajar trayectorias en el espacio. Es un supuesto. Ustedes ya lo saben, prácticamente hay 2 ciencias que trabajamos con puros supuestos, matemáticas y educación. Yo supongo algo y a ver qué pasa. En educación yo supongo que mis alumnos aprenden. Y bueno, uno de los resultados es de que a pesar de que se vincula, así de los primeros que hemos tenido, a pesar de que los alumnos vinculan la pendiente con la derivada, les cuesta mucho trabajo brincarse a la tercera dimensión. Así, de plano. Eso está complicado. Así. Porque tienen que andar brincando con estos 4 componentes. Los componentes de los vectores tangentes obtenidos durante la actividad, que es un vector rojo que está por aquí chiquito. El cálculo, bueno, la inclinación del plano tangente en la dirección del eje según la variable independiente en cuestión, la variación de la función, o sea, la razón de cambio promedio, y entender que esa razón de cambio promedio que está pegada a la derivada, digo, a la pendiente de la recta, bueno, tiende a ser la razón de cambio instantáneo, y el cálculo de la derivada parcial con respecto a cada una de las variables. No voy a negar que sí es frustrante para mí que al final de cuentas uno les dice, bueno, lo derivas así, consideras ta, 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 y más de uno dice, hubiera empezado por ahí.
Entonces, bueno, estamos trabajando en esa parte para ver cómo ir avanzando. La parte de derivadas parciales y tabulaciones, lo que se les proporciona a los alumnos es una tabla. Bueno, de hecho son 3 tablas y se les pide que busquen razones de cambio promedio o instantáneo, que lo tengo, para ver variaciones, mayor, menor, qué pasa si me muevo sobre un renglón, qué significa moverme sobre un renglón, sobre una columna. Y de hecho, una de las funciones es discontinua y ellos tienen que aproximar, estimar el valor de la derivada en esa discontinuidad. La gran mayoría sí lo estima, pero muchos no aceptan que la derivada no la pueden calcular. O sea, ellos piensan que sí están calculando la derivada. Ellos dicen que a la pregunta expresa de ¿puedes calcular la derivada a partir de valores de una tabla? Muchos dicen sí. Digo, el dato exacto no lo tengo aún, pero me llama mucho la atención porque en otros casos es estima, porque no puedo trabajar la versión de límite en este caso. Tenemos la actividad de funciones no diferenciables y planos tangentes que tiene una pequeña gran problema en el términos de graficación. Se les dan estas 2 gráficas a los alumnos. Como verán, ninguna de las 2 son discontinuas. Pero se les pide que encuentren en dónde no son diferenciables y encuentren el plano tangente en algunos puntos en particular. Como buen profesor, pues yo les pido que lo pidan, que busquen el plano tangente aquí, en un punto en donde está aquí el borde, o aquí donde ni siquiera el GeoGebra es capaz de ponerle azulito a la gráfica. Muchos ya entendieron, y eso es bueno, de que el software tiene restricciones, pero más o menos como 1/3 hace referencias de que el software no lo marca o el software no sirve el software y entonces no hay respuesta. De hecho, son muy dados en este en particular en presentar evidencia gráfica. Tienen el software, solo presentan la evidencia gráfica. Ese es un problema de la cuestión a distancia, de hacerles en el momento el énfasis de que digan, bueno, ¿por qué no puede ser diferenciable? Y por qué, esa es la otra, pueden o no puede haber plano tangente a cada una de las funciones, digo, de las superficies en algunos de los puntos que están ahí. Además tiene un pequeño gran problema, que la derivada, la función derivada empieza a dar información que no solo resulta inútil, sino que hasta es estorbosa. Y eso me recordó a una serie de situaciones que se dan incluso desde secundaria, pero ahorita se las menciono. La última actividad, la más compleja, tiene que ver con derivadas direccionales, porque se trata de darles una función y vincular todo lo que se trabajó en buena medida. Darles un punto en la superficie y trabajar con una dirección para obtener una recta tangente. O sea, como ellos tienen esa idea de que la derivada está pegada a la recta tangente, bueno, aprovecharlo, vincularlo con la representación gráfica, vincularlo con estrategias analíticas, hacer trazos, en estrategias analíticas se mete uno hasta con regla de la cadena, a hacer trazos en el espacio, siempre esto con la limitante de que esos objetos que uno ve en la pantalla los ve planos y que no puede brincarse a la siguiente dimensión. Entonces, siempre ha sido una complejidad ahí. Se ha ido analizando de acuerdo a las idoneidades. Entonces, bueno, de entrada hemos considerado que los objetos primarios toman en cuenta el contexto matemático del curso. ¿Sí?
también nos metemos con la parte del usar cantidades infinitamente pequeñas. Es decir, vamos un poco con la idea o un mucho de que en ingeniería me voy a fijar en movimiento, en física, y eso históricamente está vinculado con el uso de infinitesimales. Y la otra, bueno, el software permite hacer exploraciones, encontrar regularidades, buscar generalizaciones. Usamos diferentes tipos de registros semióticos. Ese me faltó. Como ya tenemos la información de antecedentes del diagnóstico, podemos ver qué tan vinculado está con lo que los alumnos ya traen de antemano para avanzar, no dar un brinco y a ver qué pasa. Entonces, vinculamos eso de que la derivada para ellos predominantemente tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. Y además los alumnos suponen que las funciones son más bien continuas. Entonces, eso lo estamos considerando para mostrarles algunas funciones que no son continuas y otras que, aunque son continuas, su derivada no necesariamente es continua. ¿Sí? Tenemos, a partir de la idea de la pendiente, se introduce el equivalente tridimensional, el plano tangente a la gráfica de la función de dos variables. Todo esto tiene algunas limitantes, que ya es lo que mencionaba. Y en ese momento la actividad trata de relacionarlo con razón de cambio para llegar al objeto más complejo de la serie, que es la de la derivada direccional. Una situación potencialmente conflictiva es esta, fue que cuando uno grafica la derivada de la función en GeoGebra, resulta, como es en el caso acá arriba de las aquí, cuando uno grafica la derivada parcial de una con respecto a una u otra de las variables, uno lo introduce en GeoGebra o le pide que GeoGebra derive la función y ¡pum! Aparece una gráfica que en realidad da mucha información que puede resultar hasta confusa. Entonces, la idea aquella de cálculo 1, donde decía, tengo una curva así, tengo mi gráfica y voy a graficar en el mismo lugar la derivada para encontrar cuáles son los puntos máximos y mínimos y vincularlos, acá se convierte en algo tremendamente confuso. O sea, la gráfica de la derivada parcial resulta peor tenerla a veces que no tenerla. Y en cuanto a otras facetas, bueno, en el caso en términos de lo mediacional, aprovechamos la plataforma Moodle y el software GeoGebra. De hecho, particularmente en mi caso, mi intención es seguir usando esto, aunque sea en versión presencial, volarme el centro de cómputo de la facultad el día que me toque y órale, aprovechar esto. Los alumnos tienen que darse cuenta que el software no es perfecto, tiene problemas para graficar, tiene que discriminar información gráfica proporcionada por la computadora, o sea, tiene que diferenciar entre lo que es matemáticas y lo que es el software. Entonces, básicamente, para irle cerrando aquí, lo que acabo de decir es básicamente la idea de se va a seguir trabajando con este tipo de actividades para, les digo, usar un rediseño y analizar con los resultados, en este caso ya de un año, y lo que ya vamos en este semestre, que ya tenemos, esta es nuestra tercera semana de clases o segunda, ya hasta se me olvidó, entre la pandemia, la casa y los enfermos, ya se me olvidó si voy en la segunda o en la tercera. Retomar toda la información y analizarla para hacer un rediseño tentativamente para el próximo semestre. Necesitamos trabajar la transformación entre registros semióticos que sean eficaces. Aparecen considerar que para los ingenieros hay situaciones en que los modelos matemáticos no aluden a una relación dinámica entre variables
Por ejemplo, un caso que me preguntaron así es, bueno, si un futuro ingeniero civil, tengo una viga, tiene el ancho, el largo y el grosor de la viga, y tengo una tablita donde me dice las dimensiones idóneas o ideales para trabajarlo de acuerdo al material. Y la tablita en realidad viene de un modelo matemático, pero la tablita es una cosa que, si el alumno se planta en un cuadrito de la tabla, así, cambiar al siguiente, no está cambiando de viga, o sea, su viga no se está modificando dinámicamente, está cambiando, está tirando una viga y está poniendo otra. Y ese tipo de relaciones cuesta mucho trabajo si toda la vida se les ha dicho que en cálculo las funciones son continuas y que además se mueven en relaciones dinámicas entre una y otra variable. Entonces, bueno, este es un comentario así general para aprovechar, seleccionar tareas, etcétera. Estamos en el trabajo de seguir diseñando tareas y seguir ampliando nuestra batería de actividades. Repito, esto es con la idea de tener ya todo un curso en un par de años, a ver cómo nos va, e irlo probando y aprovechar, repito, las herramientas del LEOS. Considerar que, por ejemplo, en lo que comentaba aquí en esta diapositiva, hay muchos problemas cuando ya brincamos a la segunda, de la segunda dimensión a la tercera, o sea, cálculo diferencial integral a cálculo de varias variables. Y la analogía que se me ha ocurrido últimamente es que cuando en la primaria a los alumnos les decimos que la multiplicación es un añadido, es una suma abreviada, lo que estamos buscando es que ellos entiendan en ese momento qué es lo que están haciendo. Y bueno, se aprendan si quieren las tablas de multiplicar. Pero la conclusión es de que no importa, cuando multiplique algo por otra cosa me va a dar algo más grande, porque estoy sumando, es una suma. Cuando brincan a secundaria y empiezan a trabajar, o incluso en primaria, con números racionales menores que 1, la multiplicación se vuelve un conflicto porque a veces el resultado es más pequeño y la representación gráfica ayuda a ese conflicto, de hecho. Acá es igual, si yo brinco de las representaciones gráficas y yo lo anclé a la razón, a un solo tipo de representación, a un solo tipo de significado parcial, después va a ser más complicado que brinque a la generalización o a una generalización más amplia para alumnos de ingeniería. Es un reto que andamos moviéndole, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y hago propaganda de nuestra revista electrónica por si alguno de ustedes quiere participar. Gracias. Muchas gracias por su presentación, profesor Víctor Larios. Pasamos entonces a la ronda de preguntas, comentarios o reflexiones. Si alguno de los participantes quiere hacerlo, saben que pueden escribirlo en el chat o levantar la mano para darles la palabra. Sí, profesor Jorge, tiene la palabra. Está No se oye. silenciado. Yo tengo una consulta con respecto a la metodología de la enseñanza de este concepto de derivada, porque en el fondo me decía que tomaban como una dirección opuesta, que el clásico método de que parte del límite, viene la derivada, después la integral. Usted me decía que tenían un concepto como al revés. Entonces, ahí no se perderá algún tipo de información pasando esa dirección o tomando en cuenta esa dirección. Bueno, curricularmente, o sea, legalmente, oficialmente, seguimos el orden de siempre. Es decir, ¿Ya? límites, la función fulana se define Derivada así, y integral. la derivada se define como límite y le seguimos. La integral se define como límite y le seguimos. Y la explicación en los libros tiene una partecita, porque también
nos pusimos a ver cómo lo trabajan los libros que de hecho se proponen aquí en la facultad, casi digámoslo oficialmente. Tenemos libertad de moverle, los profesores, ahí sí, tenemos libertad de moverle, pero estamos limitados también para los libros que tienen acceso los alumnos. Ah, ya. Y esa es la idea. Pero en términos históricos, bueno, se desarrolló al revés. Ahora, para mí en términos prácticos, considerando a los antecedentes de mis alumnos, considerando ese desarrollo histórico en la humanidad, la parte de límites literalmente yo la considero como algo que tengo que tocar. Lo que a mí me interesa es que Claro, entiendan porque del qué es o a qué se refiere la derivada. Entonces el énfasis va de estas actividades que, por ejemplo, la parte de límites, a ver, ¿saben qué? En algún lugar de su cuaderno les va a quedar, aunque se oiga medio cínico, les va a quedar esta definición en 5 minutos. No, Pero yo para quería que me hacer una... entiendas de qué estoy hablando, ahí te van 5 actividades de 1 hora cada una. Ya. Sí. No, yo el concepto, lo que Yo pasa es que en el considero que fondo sí se cuando uno pierden algunas presenta, cosas, ¿eh? cuando uno presenta el concepto de derivada, por ejemplo, de A parcial, eso viene de un concepto más general que la diferenciabilidad o la diferencial, como una transformación lineal. Y de ahí, cuando uno calcula matrices jacobianas, ese tipo de cosas, ahí recién uno desemboca en derivadas parciales. Entonces, no se perderá, por ejemplo, cuando uno se salta todo ese proceso, no se perderá información o que los estudiantes comprendan de dónde viene el concepto de derivada parcial, porque no es un Sí, concepto aislado que viene directamente de la derivada en una variable. Viene un concepto sí, mucho más general que es diferencial. sí, en eso estoy de acuerdo. El problema que le vemos es la parte cognitiva. Es decir, en términos de matemáticas, en la parte epistémica me dice eso. Y de hecho, como dijo alguien que conozco, está re fácil matemáticas, dale la vuelta al currículo y ya no tienes grandes problemas que hacer. ¿Por qué? Porque lo más complejo, lo más complejo engloba a lo más sencillo. Pero el problema es que el Claro, alumno no lo entiende. Ese es el gran problema. Por ejemplo, en nuestro caso, en primer año, los alumnos de ingeniería ven álgebra lineal. Entonces yo llego así de que, miren, vamos a ver vectores, funciones vectoriales o transformaciones variables lineales. vectoriales, todo eso. Ah, exactamente. Y todos somos felices, pero ellos la mitad Ya. del curso no lo entendieron, porque además vieron álgebra lineal, más bien entendieron, sí lo vieron, porque yo he visto a los compañeros míos dando clase, sí lo ven. Lo que pasa es que los alumnos no entienden todavía que los vectores son unos bichos que viven en un mundo, en un espacio, en un universo que no es tangible y que Ya. solo un caso particular son los vectores geométricos. Entonces, yo soy feliz con eso, empiezo mi curso con funciones vectoriales, a sabiendas de que lo otro no lo saben. Tan es así en nuestra facultad que hace como 10 años mi curso tenía una unidad dedicada a vectores geométricos, Ya. pero dijeron, no, ya llevaron un semestre de álgebra lineal, ya no se necesita y lo usamos para otra cosa. Al final de cuentas, todavía es la fecha, todavía es la fecha, son los mismos alumnos. Tengo alumnos, acabamos de empezar este semestre, que yo estoy seguro que por ahí de noviembre me van a igualar un escalar con un vector en algún resultado, porque llegamos a cálculo vectorial. Y entonces me van a decir que un vector de 3 dimensiones mágicamente solo tiene una. Y es que no entendieron la parte de álgebra lineal. Yo les digo, es la navaja suiza. Este es un ejemplo de que, bueno, nosotros como institución decidimos eso. Entonces, matemáticamente en la parte epistémica está apropiado, es correcto. La parte cognitiva tiene sus bemoles, tiene sus deficiencias. Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de México, ellos empiezan cálculo diferencial en primer semestre y ven álgebra lineal hasta tercero, simultáneamente con cálculo de varias variables. Entonces, legalmente, curricularmente, los alumnos llegan sin haber visto qué es un vector,
Pues no les pueden pedir, no les pueden hablar de transformadas lineales, por ejemplo, o de funciones con valores vectoriales, y luego viene la bronca, el problema de que, ¿y qué hacemos ahora con la derivada direccional? De que, ¿cómo varía la función en tal dirección? Y tienen que acudir a la idea de vector que traen del bachillerato o de la secundaria. Ya. Acá la bronca, el problema que yo le veo es una cuestión cognitiva. Mis alumnos traen cierto antecedente y estoy tratando de moverlo para allá. Sí se pierde información. De hecho, no, alguna vez estuvimos en un evento de la Autónoma de la Ciudad de México, donde profesores de Francia nos decían que al final de cuentas con ellos los ponían a demostrar a los alumnos y les costaba mucho trabajo, pero con el paso del tiempo aprendían ciertos procesos metodológicos y se les olvidaba la talacha. Bueno, esa es otra visión del mundo y es otro lado del mundo. Acá pues estamos considerando esa parte y en buena medida es ver qué va a ocurrir para ver si vale la pena seguirle. O sea, suena medio sádico, hacerlo con alumnos, pero Pero yo siempre vamos digo en ensayo y error. yo siempre digo que en los primeros años la diferencia entre la matemática y la ingeniería es como bien similar. Entonces podría ser una matemática un poquito más dura y no, como se dice, perjudicar tanto al estudiante. Y con eso ganar, como tú decías, de un semestre para otro, muchas veces el estudiante se olvida de los conceptos y tiene que nuevamente volver a retomar esos conceptos. Sí, sí, sí. Y eso es una pérdida de tiempo. Sí, por eso insisto, la idea es de que enlacen lo que ya traen y entiendan algo de lo que están trabajando. Ya. Más adelante los alumnos tienen, otro detalle que tenemos es que yo doy en tronco común. Me tocan ingenieros, futuros ingenieros en civil, automatización, biomédica, hay uno que otro de ingeniería nanotecnología, Ya. hasta agroindustrial. Entonces, buscar aplicaciones prácticas es difícil, pero ellos se van a meter idealmente, por eso les digo, en educación es puro supuesto, idealmente en trabajos más centrados en su profesión con Ya. doctores en ingeniería al siguiente año. Ya. Sí, siempre estamos perdiendo. Yo considero que siempre perdemos algo a cambio de otra ganancia. Ya. Gracias, profesor. Sí. Muchas gracias, Jorge, por su participación. Bueno, en lo que los demás participantes plantean sus preguntas, profesor, si pudiera comentarnos sobre las tareas que diseñaron y que pusieron en escena en el año anterior. Me preguntaba sobre las concepciones erróneas que usted señalaba que presentaban los estudiantes al iniciar el curso. Bien, una vez que han aplicado y que han estas actividades, estas concepciones erróneas lograron mejorarse o eliminarse. Bueno, ahí sí tengo que ser sincero de que ya no les aplicamos una actividad, algo tipo un diagnóstico, pero posterior, ya no sería un diagnóstico. Entonces, algunas sí se eliminaron y eso lo sé porque se calificaron ya los exámenes y las actividades, independientemente de la parte de esta de recabar la información, se tienen que calificar, o sea, tener que cumplir con nuestra labor docente. Y en términos generales, se podría decir que sí hubo una mejora, un cambio, pero no muy sustancial. Tenemos que, eso es de lo que yo necesito ver con más lupa, de qué es lo que ocurrió y sinceramente no nos ha ayudado esta cuestión de vivir a distancia. Sí hubo cambios en ese sentido, sí hubo cambios de la concepción. De hecho, en términos, esto va a sonar medio raro, ¿no? En términos de numeritos de calificaciones, salieron menos peor. No, salieron mejor los alumnos de este semestre pasado que los de hace un año. Los que acaban de terminar salieron mejor que los del semestre de hace un año,
que a su vez los del semestre anterior. Pero ahí también tenemos la variante de que como todo se hizo a distancia, bueno, siempre partimos de la idea de que los demás somos medios tramposos. O sea, no sabemos hasta qué punto se copiaron entre ellos. Algunos sí se copiaron, sí, sí los detectamos. Hablo en plural porque, bueno, les digo, no fui el único que anduvo en este show. Yo puedo decir, considero que sí hubo un cambio porque también preguntaron diferente y menos cosas. Pero sí me gustaría ya verlos en vivo y en directo para estarles preguntando directamente Claro. cuándo están haciendo las actividades, que es, yo creo que es más enriquecedor para lo que me interesa. Por supuesto. Inclusive en la conversación se pueden abordar o intentar mejorar estas concepciones erróneas mientras que están realizando las actividades. Sí, definitivamente. Incluso las actividades mismas, de Ujú. que digan, es que esto no lo entendí. A mí me lo preguntaban de manera sincrónica. Entonces, de aquí a que contestaba yo, ya pasaba un tiempito. Así es. Bueno, damos la palabra si alguien más gusta realizar preguntas o algún comentario. Yo, Víctor, un poquito en el tenor de lo que te preguntaba Jorge, sobre todo atendiendo a este último comentario que me quedó resonando, ¿no? Que la formación de los matemáticos y de los ingenieros, sobre todo en los primeros cursos, son bastante similares. ¿Cómo cautelaste en el diseño? ¿Qué consideraciones realizaste para la puesta en marcha de las actividades, el diseño de las mismas y tal, en términos de los significados, que son, digamos, más ad hoc al perfil de los ingenieros con los que trabajaste? Sí, se supone idealmente son actividades más orientadas al perfil del ingeniero, porque así como le decía Jorge, no están orientadas a la definición y aplicación de propiedades como tales, ¿no? Sino a la exploración a partir de observación de casos en los que hay cambios pequeños. La idea de, les digo, retomar un poco la idea de infinitesimal. Estas actividades están pensadas para trabajarlas en lo que nosotros le llamamos laboratorios. Se supone que son legalmente 4 horas de clase y 1 hora de laboratorio. Yo no sé a quién se le ocurrió eso y de hecho a mí no me gusta eso, porque legalmente a mí me fijan que de tal a tal, o sea, por ejemplo, de lunes a jueves, yo doy clase si estuviéramos en presencial y el viernes me llevo a mis alumnos como a niños de primaria al centro de cómputo. Yo soy de la idea de que el día que necesito el centro de cómputo debería de poderlo usar. Así que por eso mi expresión hace rato de que mi intención es ya regresando a la parte presencial, secuestrarme el centro de cómputo al menos un día. Va a ser una bronca administrativa. Así. La idea también es entonces que el resto del tiempo, porque parecería que estas actividades reducen toda una unidad a 4 actividades, pues no, el resto del tiempo se trabajan cosas como la que decía de la definición. Aquí está la definición, vamos a ver otro tipo de aplicaciones, etcétera. Entonces, parte de, por ejemplo, regla de la cadena que se usa en la última actividad, se proporciona en una clase teórica, pero igual se hace a través, bueno, en mi caso yo trato de hacerlo a través de la idea que ellos ya traen de regla de la cadena, funciones compuestas, etcétera. Y se vincula con funciones de variables vectoriales para poder hablar de trayectorias. Eso es complicado. Entonces, para que ellos lo descubran en una actividad independiente, por ejemplo, esa en particular, esa se decidió que no se hacía. Mejor nos tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta las que nos permiten, actividades que nos permiten
representaciones tabulares o gráficas de una manera más o menos apropiada usando el software, y con base en eso nos clavamos ahí. No queremos, es que no se me ocurre así. No queremos que todo, no creo, bueno, eso ya es personal. No creo que todo se pueda hacer a través de exploraciones. Hay cosas que se deben proporcionar como definiciones, y hay justificaciones y demostraciones que se les deben de proporcionar a ellos, porque por el otro lado, para los que trabajan sobre la justificación, demostración y todo eso, pues se puede ver que para que se le ocurra la demostración a un alumno de una propiedad ya formal, es muy complicado. Y entonces, por eso la intención es tomar actividades que sean representables de manera relativamente fácil para que desarrollen significados que idealmente están vinculados con la idea de lo que van a llevar a cabo los ingenieros, que sería básicamente, si me voy en la facultad a la carrera de matemáticas, sería básicamente en el orden inverso en que lo hacen en la carrera de matemáticas, de mi facultad, no en todas. Ahí sí advierto, no en todas. Eso no es quitarle demasiado a un ingeniero, no enseñarle pequeños razonamientos, y no digo que todo lo demuestren, pero cosas mínimas que puedan hacer. Es que sí les puede quitar, pero el gran problema, y es que lo voy a plantear así, ya se hizo un experimento, entre comillas, curricularmente aquí en Querétaro hace años, de meter a los matemáticos a los primeros años de carrera. O sea, estamos hablando de hace como 20 años. La mayoría de los profesores de los primeros años eran ingenieros, entonces daban clases como un ingeniero, tienen su visión de la vida. Se hizo el cambio de que, órale, ahora son los matemáticos los que van a dar. Y la queja de los ingenieros en los últimos años está muy bien, el alumno se acuerda de algo de cálculo, de álgebra lineal, de ecuaciones diferenciales, de estadística, pero no sabe qué significa eso ni sabe para qué se usa. Porque al ingeniero sí está bien que sepa sobre justificación, pero en la empresa, en el campo laboral, su énfasis va a ir hacia una aplicación del conocimiento. Por esa razón, insisto, o sea, estas actividades no son las únicas, o no es el curso en sí, son las actividades que hemos ido armando para vincular ese significado de lo formal de la matemática, de la derivada parcial, y que lo entiendan. Porque la otra es, como nos dijo un alumno de maestría de ingeniería aquí de la misma facultad, que le preguntó a una compañera que qué se acordaba, o que si, más bien le preguntó que si, y lo hizo enfrente de mí, que de qué le habían servido sus cursos de cálculo. La compañera a la que hago referencia daba cálculo diferencial. Y la respuesta del muchacho fue bien cándida, así de que para nada, porque todo lo resuelvo con tablas. Entonces, ¿de qué nos sirve que lo resuelva con tablas si ni siquiera entiende qué está haciendo? Entonces, la idea va por ese lado. Claro, no se le debe de dejar, repito, no se le debe de dejar la otra parte, pero nuestro énfasis va en que desarrollen ese significado. Entiendan algo que es muy complejo, por cierto. Muchas gracias. Bueno, yo, sí, disculpe, yo sí a mi pregunta la hago como matemático, no como ingeniero, así que perdón por las preguntas. No, está bien, porque finalmente son maneras de abordar el mismo conocimiento, el mismo... Yo por muchos años matemática. hice clase en ingeniería también. Incluso me gustaba mucho más tener contacto con los ingenieros, porque uno puede ser más versátil en cuanto a los conceptos. Entonces, se le puede exigir en ciertos temas un poco más formalidad, y otros temas ser un poquito más geométrico.
Y había como que aceptar los dos extremos. Eso. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Sí. Interrumpimos a Lupita. Lupita. Disculpa. Tenemos algunas preguntas en el chat. Nos pregunta Silvia Bocardo, ¿qué antigüedad tiene ese currículum? Ya. ¿O ustedes lo han modificado? ¿Por qué se evidencia una decisión de política educativa o institucional? Sí, este currículum tiene oficialmente es de 2014, pero en realidad es de, ahora verán, permítanme, estoy contando a los directores que han pasado por mi facultad. 1, 2, 3 por 6, 18, tiene como 20 años. Bueno, acá estoy yo, perdón. Ah. No, yo lo pregunté por esto que se comentó y como que se iba en que, bueno, ¿por qué no, por qué ese desconocimiento en dónde aplicar esos conceptos o dónde aplicar todos esos conocimientos, ¿me entendés? Por eso yo te pregunté qué antigüedad tiene este currículum, porque hoy, obviamente, cualquier currículum que se escribe institucional o, bueno, de una política educativa de un país o provincial o por región, no sé cómo se mueven en México, digo, bueno, o sea, hay una conexión directa entre el conocimiento disciplinar y toda esa aplicación del conocimiento disciplinar, que era ahí donde yo, no sé por qué, pero me pareció como escuchar que había como una ruptura, o sea, como que los estudiantes no podían llegar a aplicarlo porque no sabían dónde. Entonces, por eso pregunté qué antigüedad tenía el currículum. ¿Está? Sí, sí, ese es un problema yo creo que en todos lados, pero en particular en México tenemos las instituciones autónomas, las universidades autónomas. Bien. Entonces, nosotros decidimos cuál es el plan curricular. Bien. No, el Tecnológico de México, ese es, hasta donde tengo entendido, es parejo para todo el país, en Bien. algunas aspectos. A ver si no me equivoco mucho en eso. Pero Gracias. acá nosotros lo decidimos. Hace 20 años se dio el movimiento, tenemos la licenciatura en matemáticas en la facultad, de que la matemática debería ser el fundamento de la formación del ingeniero. Y entonces se hace un cambio curricular donde se mandan los cursos de matemáticas a los primeros años y que los matemáticos sean los que den esos cursos. Con el paso del tiempo se ha visto que algunos ingenieros, doctores en ingeniería, los que hacen proyectos, los que trabajan fuera de la universidad y vienen y dan 1 o 2 clases o 3, 4 clases, pero tienen contacto con el mundo profesional, hacen comentarios de que está un divorcio porque los alumnos aprenden matemáticas formal en el primer año y medio, 2 años, y luego no saben qué hacer con eso. Los mismos alumnos, algunos dicen, es que fulano, de hecho una vez me pasó un caso muy simpático, me dijo una alumna, oiga, ¿cómo calculo la longitud de un alambre? Yo tengo un cilindro, ellos ya ven, no sé si han visto que hacen cilindros de concreto para probarlos, para probar la resistencia, y los envuelven, y así es en las columnas, ¿no? De los centros comerciales y edificios grandes. Y la alumna le preguntó al doctor en ingeniería que cómo calculaba la longitud del alambre que envolvía al cilindrito de 20 centímetros de altura. Y el ingeniero le dijo, calcula, así literalmente, calcula la base, la circunferencia, y multiplícalo por 5. Entonces a él no le interesaba el espiral, él le interesaban 5 anillos. Sí. ¿Y qué hizo la alumna? Fue a preguntarme a mí, oiga, ¿cómo le hago? Porque estábamos viendo funciones con valores vectoriales. Pues entonces a mí me sirvió para armar una trayectoria así en el espacio y decirles, bueno, así le puedes obtener el resultado.
El doctor en ingeniería que desgraciadamente falleció con lo del COVID, estaba en el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en México. Tienen publicaciones, tiene proyectos, tiene todo, pero no le interesa esa exactitud en algunas cosas que puede hacer, como decimos por acá, a ojo de buen cubero. Y los cursos de matemáticas dadas por matemáticos en los primeros años, estaba centrado en ese tipo de exactitudes de vamos a ver las propiedades, vamos a demostrar. El curso de álgebra lineal está muy enfocado en eso, y luego no saben qué hacer con esto los alumnos. Se pierden, de una u otra manera se pierden cosas, estoy de acuerdo. Y ahora estamos en un proceso de ir cambiando con las acreditaciones estas que tenemos hacia proyectos integradores por semestre. Y seguimos con el gran problema de que el primer año no podemos hacer proyectos integradores porque los alumnos no están todavía trabajando cosas de ingeniería, están estudiando cosas de física, química, matemáticas y estadística. Perdón, ¿no? Pero yo también te lo pregunté por esto que usted había dicho que daban clases teóricas y no coincidían con las clases de taller. Entonces digo, bueno, por eso también... Nosotros las hacemos coincidir. Las hacen coincidir, perfecto, bárbaro. No, pero por eso dije, sí. que por eso pregunté lo del currículum, nada. Sí. Desconozco el sistema de México. Soy argentina. Sí, es complicado. Depende de la escuela, literalmente. Gracias, Víctor, y a todos, ¿no? Muchísimas gracias. El profesor Hugo Moreno nos comenta en el chat que era correcto, que en el Tecnológico de México, Nacional de México, solo hay un programa para todo el país. También solicitó la palabra la profesora Carmen Avilés. Me hace conocido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, maestro. Hola, sí, Carmen. Ya volví, ya reviví. Está muy bien, qué bueno. Larga historia, pero bueno, ya andamos de nuevo vivos y activos, afortunadamente. Sí, ya, ahí vamos. Pero bueno, más que pregunta, yo creo que me llevó a reflexión y bueno, creo que estas charlas las hemos tenido en algún momento y al final, a ver si puedo concretar la pregunta que es. Durante la plática, nos mencionó varios conceptos o varias palabras que me resultaron familiares y bueno, me remití a mi programa de estudios. Como sabe, yo estoy en básica y ya voy a regresar a grupo. Felizmente regresaría a grupo. Entonces, hay muchos conceptos que me sonaron muy familiares de la parte que voy a estar trabajando ahorita. Voy a trabajar con un tercer grado. ¿Cuáles? Ejemplo, pendiente, recta tangente, razón de cambio, diferencia entre razones, la cuestión de la recta tangente a la curva, el cálculo de máximos y mínimos, y algunas partes de variaciones, ¿no? Que son conceptos que conozco hasta cierto punto la complejidad que tienen en términos de significado y de construcción cognitiva. Y una parte importante que mencionaba ahorita es cómo la base de esta construcción o cómo el significado que se ha construido influye en cómo el alumno, por ejemplo, en este caso ya a nivel ingeniería, lo utiliza. ¿Hacia dónde voy? Nosotros estamos trabajando en básica y nos mencionan todos estos conceptos como una bomba que viene para trabajar en un ciclo escolar que se reduce de 10 meses a 9, contando todo lo que sabemos que la vida de educación básica en México tiene. Y entonces viene el conflicto grande, ¿no? ¿Cómo vincular? ¿No? O sea, es decir, ¿cómo darle ese sentido o este orden a todos estos conceptos que vienen? Dos, sabe que pues mi trabajo siempre ha venido enfocado a cómo vincular a través de acciones concretas o de tareas concretas con el contexto, con las tareas que el alumno realmente puede realizar, la construcción del significado de estas palabras, las voy a poner en términos de palabras, que para nuestro alumno van a tener que ser base para cuando llegue, por ejemplo, a un bachillerato, donde por experiencia sé que la mayoría en México los bachilleratos se enfocan a este es el concepto, esta es la fórmula, así se trabaja, así se resuelve y vas para adelante.
y después vienen a enfrentarse de nuevo a la parte universitaria, donde le dicen, bueno, ahora cómo lo usas, ¿no? O cómo lo vamos a estar utilizando, y surge el conflicto cognitivo. Lo que construí desde mi parte de educación básica hasta el momento en el que realmente necesito darle esta utilidad. Entonces, en básica, ¿cómo podríamos nosotros empezar con esta parte de la construcción de todos estos conceptos que vienen, que además vienen súper enredados en el nuevo programa? Y cómo podemos llegar al punto de que no, ¿cómo lo digo? Dentro de nuestras posibilidades de tiempo, de recursos, de conocimiento, le demos al alumno un buen fundamento para dar esos pasos cuando vayan hacia adelante, ¿no? Hacia bachillerato o universidad. Híjole, acabas de hacer una de las preguntas más difíciles de contestar. O sea, ¿qué hacemos con todo un universo de cosas que hay que hacer, pero no se pueden hacer porque cada persona es diferente? Yo creo que, bueno, comentario aparte, uno de los grandes problemas de la educación matemática y de otras es que estamos metidos todos en escuela, ¿cómo le digo? La masificación de la educación, lo que le llaman masificación de la educación. No porque sea malo, sino que todos tenemos derecho a eso, sino porque estamos amontonados. Por ejemplo, contigo, Carmen, han de ser alumnos de grupos de 45, 50 alumnos, ¿no? Más o menos. Yo ahora tengo un grupo pequeño en ingeniería, tiene 17. Hace un año tenía un grupo de 35 a distancia. Genial. ¿Cómo discrimino de un alumno a otro? Eso es un problema. Luego, lo que tú dijiste es que hay muchas cosas que trabajar y enfoques como el ontosemiótico nos proporcionan así ideas o herramientas para discriminar entre las diferentes representaciones, su desarrollo histórico, los diferentes significados, el contexto, etcétera. ¿Cómo lo aplicamos en la escuela? Ahí es donde finalmente es el gran reto que yo, por ejemplo, yo no me metería a dar clases en primaria, la mera verdad. Yo di clases de secundaria, bachillerato y licenciatura, y bueno, maestría y doctorado, que esos se van solos. Digo, conozco algunos aquí y algunos aquí que los he visto en posgrado, y sí, los que trabajan se van solos, tienen toda la capacidad. Pero en secundaria y bachillerato no, y en primaria menos. Pero yo no me metería en primaria, no por el nivel, sino por la responsabilidad. Si el alumno no entiende bien algunas cosas, pero yo no sé exactamente cómo hacerle entender bien algunas cosas. A mí lo que siempre se me ha ocurrido es, bueno, analizar el currículo. Y esa es una ventaja de que desde hace mucho yo trabajo en una institución donde hay libertad de cátedra. O sea, a mí no me están cuidando cómo doy clase. Sí me cuidan si voy o no voy a trabajar. Eso es en todos lados. Pero no están cuidándome si doy o no, cómo doy la clase, dónde meto más el énfasis. Nos ponemos de acuerdo los profesores, a veces y a veces no. Pero en educación básica yo me lo sé, y mucho en educación media superior, como dijo Carmen, en prepa, hay un currículo fijo y no tienen la libertad de moverse. Yo creo que deberíamos de tener la libertad de identificar lo que en básico le llaman aprendizajes clave y centrarse en ellos para trabajar alrededor de ellos todos los demás elementos que van apareciendo. Ahí decía hace rato, el EOS me gusta por su versatilidad, porque a la hora de estar desmenuzando los objetos en que intervienen y los procesos, yo me puedo dar cuenta de cuáles son los que están alrededor del objeto que voy a enseñar y aprovechar eso y, desgraciadamente, dejar de lado algunos. Era lo que platicábamos con Jorge hace rato, pero yo lo quiero dejar así como una pregunta al aire. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en 100 años con nuestros alumnos? O sea, hace 300 años ningún alumno estudiaba cálculo.
Sí, no había cálculo en las escuelas, vamos. Mis alumnos están estudiando algo que Newton no estudió en la escuela. Los alumnos de Carmen están estudiando algo que hace 500 años no se estudiaban en las pocas escuelas que había. ¿Qué va a pasar en 100 años? Y les vamos a obligar a los alumnos a estudiar las tablas, cálculo, geometría analítica, todo eso, para que luego aprendan lo que desarrollemos como humanidad de aquí a 100 años. Es la locura. Entonces tenemos que escoger qué es lo que tenemos que enseñar, y yo creo que hay herramientas, repito, le estoy echando porras a Leos, herramientas como Leos nos ayudan, y la investigación, porque lo que dijiste, Carmen, yo creo que cómo identificar todo eso con investigación. Investigar qué pasa con los alumnos, cómo vienen, qué es lo que yo quiero, qué pasa después con los alumnos, y bueno, o como, pues aquí hay un comentario, ¿no? Se me cerró el chat. Se podrían proponer proyectos, Subelda, Sanders, muchas gracias, por equipos. Sí, el trabajo por proyectos, que es lo que he venido realizando en el trabajo que traigo desde hace 2 años, que es lo que vengo intentando, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es más que nada, por ejemplo, tercer grado ya lo he trabajado en algunas ocasiones, y mi conflicto siempre ha sido por dónde empezar, en términos epistémicos y en términos cognitivos, sobre todo epistémicos. En la cuestión de ejemplo, ¿no? Me viene en lista de programa tal cual, viene teorema de Pitágoras, después viene ecuación de segundo grado, después viene razones trigonométricas y al final viene sucesiones cuadráticas. Entonces, experimentando en combinaciones ha sido una verdadera locura, porque es como, ¿por dónde empiezo, no? De pronto quieres empezar con sucesiones, pero resulta que necesitas conceptos de la ecuación, y luego quieres empezar con ecuaciones, pero la sucesión va antes, y entonces, o por ejemplo, vienen las razones trigonométricas. Hoy día ya nos quitaron del currículum, al estudiar la razón trigonométrica, nos quitaron la ecuación de la recta y nos quitaron la razón de cambio, ya no vienen. Sin embargo, creo que es algo que si lo estudiamos con los chicos, aunque sea de manera sencilla, les ayuda a comprender la idea de la razón trigonométrica. Entonces, es como, no sé, a veces es como mi discusión, inclusive con mis directivos, de que por qué les enseñas eso si ya no viene, pero creo que son cuestiones que cuando las trabajas con ellos y las trabajas apropiadamente, y digo apropiado en términos de lo que ellos pueden y lo que puedes darles, tiene buenos resultados, ¿no? Entonces, ahí es como qué voy a hacer esta vez, porque sí, para mí tercero siempre ha sido un reto por eso, por esa construcción. Sí, no te envidio, ¿eh? Ya, estaba viendo en el chat, Subelda Sanders, puso ahí un ejemplo, funciones lineales para relación cálculo de ingresos que tienen que ver con la pendiente de la recta tangente. Bueno, yo he visto que en secundaria y prepa se pueden presentar muchas actividades de tutti frutti con los alumnos. Yo ya lo tengo limitado, yo no puedo ponerles un ejemplo que tenga que ver, no sé, con astronomía ya se los platico de repente, así de que vean Wikipedia. Ya supieron que ya le pegamos a un planeta, ya el New Horizons. Qué bueno. Ahora sí, ni modo, vamos a trabajar ingeniería civil. No, pero en secundaria y prepa, trabajar, por ejemplo, eso, y vienen ahí las cuestiones de criterios de idoneidad también, porque esto que propone Subelda tiene que ver con una función de una variable. Pero, por ejemplo, si yo quiero algo más complejo y bonito y no sé qué, ya necesito varias variables. Entonces, ¿en qué momento detenerme en la complejidad? También es complicado. Pero algo que de repente es así de que, miren, esto es complejo. Ahí se los dejo para que ustedes, chamacos, así les decimos a los niños en México, chamacos, le sigan y le estudien, o sea, dense cuenta. Yo creo que algo que vale la pena como profesores es mostrarles a los alumnos de educación básica, cosa que yo ya no puedo hacer, que el mundo existe. Suena medio tonto para algunos, pero, o sea, si el profesor no le dice, oye, mira,
está ocurriendo esto del otro lado del mundo, ellos no lo van a descubrir porque están ocupados viendo Facebook o las redes sociales, en lugar de estar curioseando como cualquier niño normal. Alguien dijo así, ¿quieren ser niños toda la vida? Sean curiosos. A mí me encanta esa parte de, ¿quieres ser científico? Está genial porque eres niño toda la vida. Y además te pagan. Y además no le pides permiso a tus papás. ¿Sí? Pelas. Y entonces lo muestras a los alumnos. Si no, ellos no van a saber que existe. Yo creo que eso es básico en educación básica. Ingeniería, yo ya estoy limitado con esa parte. Pero bueno, pues ánimo. Y qué bueno que ya estás de regreso. Gracias, sí, vamos a ver. Muchas gracias, profesora Carmen. Por último, tenemos una pregunta del profesor Nil Calda. Su pregunta es, ¿cómo introduciría la definición formal del límite para garantizar la continuidad de funciones reales de variable vectorial? Ya que son ingenieros y no tienen mucha noción al utilizar estos conceptos. ¿Y qué dificultades o errores han observado en sus estudiantes? Mejor empiezo con la parte de dificultades y errores. De acuerdo. Es que esa es la parte más bonita. Son geniales los alumnos. Las dificultades y errores que estoy repitiendo, eso no lo debo de hacer, perdón. Básicamente es vincular la idea. Ellos vinculan erróneamente la idea de los escalares con los vectores. Es decir, dicen o consideran, no todos afortunadamente, pero consideran que un vector y un escalar es lo mismo. Y cuando digo escalar no me refiero nada más a los números reales, me refiero a objetos geométricos que no son escalares en realidad, pero me confunden mucho lo que es un punto y un vector. Yo les digo así a los alumnos, los puntos, y ese es un problema que incluso viene del profesor, no es culpa de la matemática, es culpa de nosotros. Les decimos, los puntos se mueven, mira, la recta se mueve. Decía alguna vez en una conferencia, se lo oí a Vicens Font, que decía, usamos la metáfora del movimiento. La curva me indica el movimiento, me estoy moviendo sobre la curva, bla, bla, bla. Uy, genial. Llegó la geometría dinámica y empezamos, mira, tomo el punto y lo arrastro. En realidad, los puntos no se arrastran. O sea, ni siquiera, ni que fueran serpientes, así. O sea, llego a ese grado. Un punto no se mueve. Si yo me muevo de un punto a otro, legalmente, formalmente, estoy aplicando una transformación. Pero los vectores sí. O sea, yo no voy a sumar puntos, yo no puedo sumar puntos, sí puedo sumar vectores. Luego, la otra, no puedo tomar un punto y multiplicarlo por un escalar, porque en términos de primaria, no sé si hayan visto, que en la primaria hacíamos puntotes así grandotes. Si no nos queda la recta de esta de regresión bien puesta, lo que hacemos es un punto más grande, puntote. Bueno, ese es el equivalente. Si yo tomo un punto y lo multiplico por un escalar, ¿qué va a crecer el punto? No, en realidad no puedo multiplicar por un punto. Lo que sí puedo hacer es tomar un vector y multiplicarlo por un escalar. Sí. Ese es la principal problema que yo he tenido, que hemos observado, bueno, que yo he observado en esa parte de funciones vectoriales, de que no trabajan, confunden lo que es un punto y un escalar con un vector. Entonces igualan en términos analíticos, bueno, en términos algebraicos, en representaciones algebraicas, igualan puntos con vectores con escalares. Y en términos de prácticos, de operaciones, toda esa parte, multiplican puntos porque además somos tramposos los profes. Tomo un punto y a veces lo trato como vector. Grafico una función vectorial y me olvido del vector posición.
solo pongo el punto final, pero obtengo la derivada y obtengo vectores tangentes. Entonces somos medios tramposos en ese sentido. A conveniencia usamos algo, otra cosa. Eso es complicado para los alumnos y les brinca muchísimo. Y entonces, ¿cómo trabajar? O bueno, desde mi punto de vista, ¿cómo trabajar en este contexto? Dado además mi curso, que yo en un curso tengo que ver, así como decía Carmen, en un curso de 6 meses, que en realidad es de 4, tengo que ver funciones de valores vectoriales, porque además solo nada más hasta 3 dimensiones, ¿para qué quiero más si el ingeniero no va a ir más allá? Esa es pareciera que ese es el razonamiento. Tengo que ver derivadas parciales, integrales múltiples y cálculo vectorial. Entonces, ¡pum!, tengo que escoger a qué le hago énfasis o qué no. Y la manera de resolver esa parte es, bueno, les doy las propiedades, les doy la definición de continuidad, que está muy vinculada a la definición de cálculo diferencial, pero tratar de darle una representación no darle una representación, que el significado esté vinculado a la trayectoria, que la trayectoria sea continua, que no tenga agujeros. Y aún así, porque repito, aún así hay problemas porque cuando calculan un límite de una función de estas y me da un resultado que es un vector y me falla una componente de ese vector, el límite no existe. Pero como no me vinculan bien lo que es un vector con un escalar, pues dicen, sí, sí existe el límite, entonces sí hay continuidad, pero oye, falta una componente, esta componente, su límite no existe. Ah, pues lo dejo en blanco. Sí es raro que me lo digan tan así, pero muy de vez en cuando sí me lo han dicho. Entonces, los problemas es, básicamente, confundir los tipos de objetos, porque tienen representaciones similares, y aproximarse con la idea haciendo énfasis en la parte gráfica, lo cual tengo el problema de que brinco a la 4ª dimensión y ya no funciona. Así, pierdo una cosa por otra, porque tengo que seguir. Pero bueno, ya no me quejo de eso. Muchas gracias, profesor Víctor, y al profesor Neil por su pregunta. En el chat tenemos diversos comentarios agradeciéndole su conferencia, felicitándolo por el proyecto que está realizando y algunos otros comentarios de reflexiones, pero por cuestión de tiempo, porque ya nos hemos extendido un poco, que se quedan en el chat, así que si tiene oportunidad de verlos. Y, por supuesto, agradecerle su participación en el seminario y la conferencia tan amena e interesante que nos ha presentado el día de hoy. No, pues muchas gracias por la invitación y la paciencia de todos ustedes, Gracias, igual. para estar por acá, y gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias. Por todos los comentarios. Muchas gracias. Gracias. También comentarles que para la siguiente sesión, el día 8 de septiembre, este se realizará a las 14 horas, hora de Santiago de Chile. Y como conferencista nos acompañará el doctor Juan Díaz Godino de la Universidad de Granada. Nos presentará la conferencia Teoría de la Idoneidad Didáctica, una perspectiva ampliada de los criterios de idoneidad. Esperamos que nos acompañen en la siguiente sesión del seminario. Y bueno, por último también comentarles que se queda abierto el chat del foro de discusión de la plataforma asincrónica. Cambió la pantalla de entrada, la configuración de la plataforma, así es que si tienen dificultades para ingresar, escríbanme un correo, por favor, jesus.lugo@ulagos.cl, para ayudarlos con las dificultades que pudiesen tener. Sí, profesor Pino. Solo con respecto a ese último punto, es verdad, cambiamos de plataforma virtual, se hizo toda la migración. Antes de escribir, traten a recuperar contraseña.
Nosotros hemos resuelto inconvenientes con otros colegas. Si le dan recuperar, olvidé contraseña, recuperar contraseña, introducen una nueva y les da acceso a la nueva plataforma. Si no pudieran, entonces se contactan con nosotros para poder registrarlos. Sí, recuerden que es con el correo que ustedes se inscribieron al seminario. Entonces, el usuario sigue siendo el mismo, pero ahora les pide la parte de, como el apellido, el @ulavos.cl o el @gmail.com, y después su contraseña. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y del seminario. Nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos, chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego, muchas Luego. gracias a todos.